María Leonisa, que también fallece adolescente, muy joven, ¿no? José Marcial, Luz Marina, Ana Ofelia, Mariela, María Judith, Deyanira, o como la conocemos como Mira, ¿no? Y Oscar, que es el menor. El padre Gustavo tiene pues la formación en el Peñol, en una vereda, eh, llamada ahí El Salto. Entonces, esta educación primaria la tiene desde la casa, ¿no? La primera experiencia de educación fue en su casa, a través de una de sus hermanas, Mariela, que pues es un personaje de la familia Orozco, y al ser la matrícula, como ella había estudiado muchas cosas allí, fue admitido al grado segundo, no tuvo que hacer primero. Su maestra fue Aurora, la cual se convertiría luego en su cuñada, que ella siempre ha venido pues aquí a las Eucaristías de fallecimiento también del padre, muy cercana. Yo creo que la cuñada más cercana que siempre él pues tuvo, ¿no? Dice que la formación era muy estricta para todos, compartía estos días con alguna de las hermanas y con la sobrina, que muy estricta, pero que él era muy hábil, desde pequeñito era muy hábil, ¿no? La primera comunión, eh, el padre dice que la hace tras una misión en la vereda del Salto. Y allí dice, en mí se despierta esa vocación misionera, y lo reafirma cuando hace su primera comunión en la Escuela La Honda en el año 1557. Dice que fue como de los colaboradores que estaba allí para esa misión, un sacerdote que estuvo en esa vereda y pues unas misiones que estaban haciendo allí, y que él, inclusive pues más adelante también lo tenemos en una presentación, aunque era de los menores, tenía un liderazgo en su familia, hasta muy chistosito suena, pero se ponía batas de la mamá y cogían bananitos y les daban de hostia a las hermanas, y él celebraba la misa desde allí, desde ese tiempo. Entonces la vocación surge desde muy pequeño y lo hace, ¿no? Hay un dato aquí curioso, que Gustavo pues en la infancia era un niño líder, como les decía, era alegre, juguetón, todos los deportes él se metía allí, explorador, muchas cosas del campo, en su infancia pues la aprendió, les tocó de todo un poquito. Entonces, eso también hizo que fuera pues ese arraigo de la vocación misionera. En la infancia, eh, desde niño fue consciente de que el estudio y el trabajo le ayudarían a su formación futura. Esto lo asume cuando su familia se va a vivir a Medellín y él debe quedarse en el Peñol. Pues no con un fondo allí, pero ese cambio después de que el Peñol, creo que la mayoría está que fue donde hay un embalse grande, entonces el pueblo desaparece y él tuvo que quedarse un tiempito. Él se enfermó y por eso se reintegra la familia, pero en ese tiempo le tocó pues asumir muchas cosas, y aprende también muchas labores del campo, de la casa, colaborar, ¿no? Dice que desde muy pequeño se integró en diversos grupos, como monaguillo, auxiliar de sacristán. Él siempre era de esos misioneros también en la Legión de María. Dice que siempre predominó el amor a la naturaleza y a los animales también. Pues como era una familia campesina y paisa, entonces como dice un padre por ahí, cierto, que eso, que era pues muy campesina y paisa, pues sí, de naturaleza, y él no, pues no lo negaba ni se avergonzaba de ello tampoco. El Santo Rosario era la oración infaltable en la familia Orozco Montes, en la mañana, en el atardecer y en ocasiones rosarios al día. Eso pues era como muy particular, y, y a las 4 de la mañana todos se tenían que levantar a rezar el rosario. Entonces ahí creo que van haciendo esa devoción, que por eso nosotros deberíamos de tener eh, en los tres rosarios, ¿no? Uno comunitario y dos personales. Entonces ya vemos desde dónde viene, dónde se va configurando también este carisma, ¿no? Un dato curioso ahí, aquí también, ¿no? Gustavo en la infancia era un niño amigable, o sea, siempre al líder y amigable con todos los de su alrededor, ¿no? Y
él jugó de todo, bolas, trompo, pelota, todas esas cosas, trompo, que ya decíamos, pues allí eran como lo favorito de él. Entonces aprendió de todo un poquitico. La adolescencia, vea por ahí, cuando veamos esa fotico que hay allí donde señala con las flechitas, no sé si alcanzan a ver, ¿sí? ¿No? Bueno, ahí creo que se aclara un poquitito, ya dice. Dice, en la Semana Santa, aquí se nos falta un pedacito, en la Semana Santa de 1965, un sacerdote pasionista ofreció becas para estudiar en la capital, o sea, en Bogotá, la cual Gustavo aceptó e inició su bachillerato en el Colegio San Gabriel de la Virgen Dolorosa. Él se fue para Bogotá, dice que él era pues de decisión, y mire que era pues un muchachito, no era muy grande, y aceptó eso, que empacó las maleticas y se fue a estudiar a Bogotá, ya duró un año, y se enfermó, dice que le dio una bronquitis muy severa, terminó ese año y regresó a Medellín, regresa con la familia, el cuidado pues del hogar, y, y después, estando allí, dice que por medio de un amigo, llega a Manizales, al Seminario Menor de los Padres Agustinos, para concluir los estudios secundarios. Y allí se gradúa el 26 de noviembre de 1971. Entonces, mire que siempre estaba buscando esa formación académica y también religiosa, ¿no? Entonces se va para allí. En la adolescencia era representante de la Legión de María, de los Boy Scouts. Sé que no participaba en tantas actividades que no fueran o tenían que estar como en torno a lo de la iglesia, ¿no? Aunque él le gustaba mucho pues los deportes, pero procuraba vincularse en muchas cosas que tendrían que ver con la iglesia. Allí también fue líder en este colegio pues de los agustinos, y iniciando también su proceso vocacional porque ya veía que era la vida sacerdotal. Sin embargo, no ingresa a esta comunidad. Eh, es bien interesante como él decía que él era un hombre común y corriente, que le encantaba la música. De todos los que eran de las 70 le encantaba, lo conocimos pues la gran mayoría, cantaba eh, rancheras, baladas, de todo, les gustaba mucho la música, ¿no? El baile, eh, que eso era uno de los sufrimientos de doña Ana, que porque pensaba que como le gustaba mucho la música, el baile, que eso iba a ser como, o que iba a hacer que se entorpeciera esa vida sacerdotal, pero manejaba bien. Ella también le gustaba el teatro, muchísimo, y pues eso se destacó en el colegio y pues en su familia también. En la juventud, tan pronto terminó el bachiller, empezó a trabajar, de que trabajó en un almacén de electrodomésticos para ayudar a sus padres. Después lo nombran gerente de una sucursal, o sea, decir, gobierno, también fue administrador de un taller de mecánica en Medellín. Hizo como en la parte como laboral, hizo de todo un poco también, ¿no? ¿Cómo se va consolidando a lo que más nos interesa el discernimiento de su vocación? Dice que después de terminar el bachiller y tener toda esa experiencia, eh, de una vida de un joven común y corriente, digámoslo allí, eh, el padre el padre Alfonso Sáenz y Jaime Velázquez, por medio de ellos, conoce el Instituto de los Misioneros de Yarumal y ese año 74 ingresa allí, ¿no? Y allí hace los estudios de filosofía y teología. Y uno diría, bueno, ¿y por qué no ingresó de los padres agustinos donde terminó el bachillerato? Pues porque decía que allí estaba todo y que lo que se veía, pues allí en Manizales ellos tenían como todo acomodadito, llamémoslo así, que él siempre como quería algo más, o sea, esa vida misionera siempre lo alaba más.